Hola a todos y a todas. Este vídeo pretende ser una guía sobre cómo montar un servidor LDAP y conectar un cliente al mismo, tal y como se pide en la práctica número 18. En esta práctica hay que configurar varias cosas previas al montaje del servidor, pero como todos ya sabemos, esta red a la que van a pertenecer las máquinas, yo en este caso he llamado RedSol, es una red que hemos creado en VirtualBox con unas características que se nos piden en la práctica, en este caso que pertenezca a la red 192.168.10.0, por tanto ambas máquinas, tanto el servidor como el cliente, deberán pertenecer a la misma red. Para ello, una vez configurada la red, debemos ir a las máquinas y configurar la parte de red como red NAT y escoger la que hemos creado, ¿vale? Una vez asignada esta red a las máquinas, durante la instalación deberemos poner los datos que se nos piden. En este caso, durante la instalación del servidor Ubuntu, que he obviado para no perder tanto tiempo, le hemos asignado la dirección IP 192.168.10.100. En esta configuración de red también tenemos que asignarle una puerta de enlace, que en este caso será la 192.168.10.1, que es la primera dirección a la que se suele asignar al router como puerta de enlace. Y luego, como servidores DNS, podemos poner o bien los servidores de Google, 8888, o alguno alternativo como el 1111 o 1001. Bien, una vez configurada, se os pide que como login pongáis vuestro nombre y una contraseña que vosotros hayáis elegido. Yo en este caso he escogido 1234 y como veis puedo hacer login en el servidor. Si lanzara un IP-A para ver la configuración de red, vemos aquí abajo que se nos ha asignado la 10.100 como lo había hecho manualmente, pues así es. Y podemos ver también del directorio etc netplan tenemos un fichero que se llama installer-config-yaml, ¿vale? Que si lo editamos podemos ver también la configuración que hemos asignado previamente. Si no la hubiésemos asignado, a través de este fichero, tal y como está ahora maquetado, podríamos establecer las direcciones que se nos han pedido, ¿vale? Bien, salimos del fichero, limpiamos la pantalla y en el cliente Ubuntu 20 que hemos escogido para ser cliente de este entorno LDAP, lo mismo, hemos creado un usuario con mi nombre y una contraseña que os permita acceder al cliente en entorno gráfico, un cliente sencillo. Podéis utilizar otra distribución como Linux Mint, por ejemplo, o algún Fedora si queréis, pero con Ubuntu 20 no vas a tener ningún problema, ¿vale? Al ser la primera vez que inicio, pues salen todas estas cosas, ¿vale? Aceptamos, y aquí a través de terminal o a través de la interfaz gráfica también podéis comprobar que se nos ha asignado una dirección IP dentro de el rango de red establecido. Si os dais cuenta, yo aquí no lo había configurado, nos va a servir para repasar un poco cómo asignar manualmente la dirección, y el servidor de HCP ha sido el que me ha dado esta dirección, la .5. En la práctica se nos pide que esta dirección sea una establecida por nosotros, por ejemplo la 10.10. Si lo vemos en el enunciado de la práctica, ¿vale? Aquí se nos pide que la IP estática del cliente sea la 10.10. Bien, pues desde aquí podemos cerrar esta ventana, lo hacemos directamente por interfaz gráfica, va a ser mucho más rápido. En Settings le damos a la rueda dentada de la conexión y en el apartado de IPv4 lo tenemos automático, pues en manual tendremos que poner aquí la 192.168.10.10 con máscara 255.255.255.0 y la puerta de enlace la misma que teníamos para el servidor.
sería la que tendría nuestro router. ¿Vale? DNS están automáticos, lo vamos a dejar automático y si no, podríamos también establecer aquí, por ejemplo, la dirección. ¿Vale? Aplicamos, vamos a reiniciar la conexión para que los cambios tengan efecto. Esto vamos a posponerlo y comprobamos ahora que efectivamente se nos ha asignado la dirección que nosotros hemos puesto. ¿De acuerdo? Vamos a probar, ya que estamos, a hacer una conexión al servidor. Vemos que esta funciona sin problemas. Vamos a comprobar también que la máquina navega por internet para que no tengamos problemas a la hora de instalar paquetes. Entonces el cliente está perfectamente configurado. Nos vamos a ir al servidor a hacer lo mismo, a probar una conexión a esta máquina que acabamos de crear, no hay problema. Y que la máquina también hace ping, por ejemplo, al .com. Perfecto. Pues a partir de aquí las máquinas están preparadas. Estaríamos al final del paso 2, donde ya hemos creado las máquinas y configurado la red según las necesidades. Y vamos a empezar a crear el directorio activo, ¿no? Este directorio requiere un proceso que empieza en la configuración del servidor, ¿vale? En la configuración de la máquina que tenemos a la izquierda, que hemos asignado como nombre el NX Server. Pues bien, siguiendo el manual, para que tengáis también delante el material que tenéis, lo primero que tenemos que hacer es editar el fichero etc-host, ¿vale? Para ello, pues a través de superusuario, con un editor como Nano, editamos el fichero host. Este fichero, si os dais cuenta, tiene dos direcciones que son las de la máquina, ¿vale? El nombre de la máquina como localhost y el nombre de la máquina que le hemos puesto a instalar, en este caso el NX Server. Aquí tenemos que añadir una nueva línea que va a ser la dirección que queremos que tenga nuestro servidor LDAP. En este caso, en el manual tenéis como Pandora LDAP, pero en la práctica se nos pide que este servidor tenga como nombre ades.ldap. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí vamos a ponerle la máquina, 168.10.100, que es nuestra dirección IP de máquina, y como nombre ades.ldap. Guardamos con control O, le damos a intro y salimos con control X. Una vez creado esto, ya tenemos que lanzar lo que es la instalación de las utilidades y el instalador de paquetes LDAP. Para ello tenemos que, a través de app install, ¿vale? Nos pedirá que confirmemos. Y ahora no me deja poner sí. Vamos a cancelar. Vamos a ver si a través de app me deja. No sé por qué no me deja escribir ahora mismo. Vale. Vamos a ver qué pasa. Está. No sé por qué no me deja escribir. Ahora, no sé, se había saturado el buffer seguramente. Bueno, nos lanza el instalador este, ¿vale? Que es el que tenéis también aquí. En este caso se nos está pidiendo la contraseña del administrador de la máquina. Es 1234, ¿vale? Si pusiéramos otra, no funcionaría, ¿de acuerdo? 234, ¿vale?
preparando la instalación. Muy bien, si no hay ningún error, nos devolvería a la entrada del bash. Vamos a limpiar la pantalla y a través del comando slapcat podemos comprobar que se ha creado la estructura básica dentro de un directorio activo. Esta estructura básica es un nombre de dominio que todavía no hemos configurado y un administrador para ese nombre de dominio. ¿Vale? Para configurar esto debemos venir al dpkg y reconfigurar el servicio. ¿Vale? Para ello reconfigure slapdev. ¿Vale? Nos saldrá un instalador y seguimos los pasos que nos dice el manual. Escogemos no. Aquí, nombre del dominio, nosotros en el manual pone Pandora LDAP, pero hemos establecido como ades.ldap. Este nombre de dominio podría ser, si recordáis como hicimos en Windows, en Active Directory, podría ser ausias.local, podría ser ausias.net o cualquier nombre de dominio que se nos ocurra. En este caso hemos elegido ades.ldap para asignarlo al servidor LDAP. ¿Vale? Seguimos con la instalación, damos a OK. El nombre de la organización, como vemos en la práctica, se nos pide que sea ADES en mayúsculas. Pues seguimos, perdón, el cliente no, seguimos aquí completando la información. Contraseña del administrador del directorio LDAP. Esta contraseña es diferente a la contraseña del administrador de la máquina. ¿Vale? No deben confundirse. Para que veáis un poco la diferencia, en este caso hemos establecido una diferente al de la máquina. ¿Vale? Yo había puesto un 234 en la máquina, ahora voy a poner un 234 admin. ¿Vale? Nos pide la confirmación. Aquí ahora en el manual, si seguís el manual, ¿vale? Después de poner lo mismo, debemos escoger no y luego sí para que no haga cambios en las bases de datos antiguas. ¿Vale? Si volvemos, vamos a limpiar la pantalla, a lanzar un slapcat, perdón, un superusuario, veremos que los nombres ya han sido asignados según la configuración que hemos puesto. Ahora tenemos aquí ADES, LDAP y el administrador del dominio ADES LDAP. ¿Vale? Por tanto, lo que nos queda ahora es configurar los contenidos y la base de esos ficheros. ¿De acuerdo? Para ello debemos editar dos ficheros, como ya sabéis, uno es el base.ledif y el otro es el content.ledif. El formato ledif es un formato, como veis en el manual, de intercambio de información para servicios LDAP. ¿Vale? El fichero nano, el fichero base.ledif contiene la información de la estructura de nuestro directorio activo y el fichero content.ledif contiene información sobre el contenido, es decir, sobre los objetos que van a formar parte de nuestro directorio activo. ¿Vale? Por tanto, vamos a empezar editando este fichero. Este fichero debe tener esta forma y es donde se van a definir las dos unidades organizativas que nosotros tenemos que crear. ¿Vale? Si venimos aquí, se nos pide que se creen dos unidades organizativas que sean usuarios y grupos. ¿Vale? Por tanto, esto debemos hacerlo igual que está aquí. Solo que tendremos que cambiar el nombre del dominio. Por tanto, voy a ir escribiendo lo que tiene que tener aquí el fichero. Esto lo podéis pasar un poco rápido si queréis en el vídeo. Y aquí tendríamos lo mismo. Fijaros que a diferencia del manual, pues nosotros aquí ponemos nuestro nombre de dominio. ¿Vale?
Vale, guardamos el fichero, le decimos que sí y salimos. Vale. Una vez creado el fichero, tenemos que lanzar esta instrucción para que los cambios se carguen en nuestra base de datos. Si dejamos el fichero creado pero no hemos hecho el LDAP add, es como si no hubiésemos hecho nada. Hemos creado un fichero con contenido pero que no ha sido volcado en nuestra base de datos. Para ello, lanzamos el LDAP add con una serie de parámetros y los nombres que nosotros hemos asignado para gestionar esa base de datos. El controlador es el administrador del dominio Ares LDAP, w-f, y de qué fichero queremos cargar, pues el que acabamos de crear, base de div. Nos pide la contraseña de administrador del LDAP. Mirad que si escribimos 1234 nos va a decir que invalid credentials, ¿vale? Debemos escribir 1234 admin, que es la de administrador del servicio LDAP, ¿vale? Si no hay ningún error de sintaxis, las dos entradas han sido cargadas correctamente, como veis ahí, adding new entry y adding new entry. Puede pasar, como he observado en muchos compañeros y compañeras, que quizás, por ejemplo, del fichero, vamos a verlo, esta sintaxis esté creada bien y esta, por ejemplo, tenga un error de sintaxis y aquí en vez de OU hayáis escrito UO, ¿vale? Pues esto no lo admite, ¿vale? Y os dará un error de sintaxis, pero como esto ya está creado, me va a decir que already exists. Entonces, si tenéis algún error en la segunda parte y la primera sí que la ha cargado correctamente, deberíais borrar todo esto para cargar lo siguiente sin que os diga que ya existe, ¿vale? De todas formas, estamos haciendo la edición manual de estos ficheros, pero como veremos más adelante, todo se tiene que realizar o se realiza a nivel empresarial a través de o bien aplicaciones web o aplicaciones en local de estas máquinas, pues bien a través de LDAP Account Manager o el Webmin, ¿vale? Entonces, no. Y nos quedaría editar ahora el contenido, ¿vale? de nuestra base de datos, ¿vale? Es decir, los objetos. Esto de aquí es una parte que sirve para generar cifrados de unas contraseñas. Entonces, si nosotros queremos, ahora que vamos a crear los usuarios, cifrar nuestras contraseñas, pues lanzaríamos la passwd para poderlas cifrar. No lo vamos a hacer, ¿vale? Porque entre copiar y pegar, pues va a ser más lento. Vamos directamente a editar el fichero content.list, ¿vale? Yo ahora mismo solo voy a crear un grupo y un usuario. Vosotros tenéis que crear más, ¿vale? Pero para no hacerlo largo, pues creamos un grupo y un usuario. Y vosotros ya sabéis que deberíais crear, o sea, duplicar la información con otros nombres, ¿vale? Y comentaremos algunas peculiaridades de este fichero, ¿vale? Entonces, aquí lo que se está haciendo es crear un grupo, que nosotros, por ejemplo, hemos llamado limpo, dentro de la unidad organizativa grupos que hemos creado anteriormente y dentro del dominio Ares LDAP, ¿vale? Como veis, es todo el contenido que tiene el fichero, ¿vale? En la siguiente línea definimos qué es un grupo, porque la sintaxis dentro del LDAP para definir un grupo es POSIX group. El nombre common name sería el mismo, o limpo. Y el header number es el número identificador de ese grupo. Nosotros vamos a ponerle el 10.000 también como en el ejemplo. Y esto es importante de cara a luego asignar usuarios a los grupos, ¿vale? Entonces, acabamos de definir esto, lo mismo, porque ahora vamos a crear un usuario aquí abajo que va a ser Zeus, ¿vale? Que va a pertenecer a la unidad organizativa usuarios que hemos creado antes dentro del dominio Ares, ¿vale? Aquí ahora
las personas o los usuarios son objetos de tipo init.org_person. Aquí son POSIX account. Aquí en estos ficheros es muy fácil tener errores de sintaxis, por eso mucho cuidado en escribirlo bien. Como name vamos a poner Zeus y el surname vamos a poner Dios. User password. Si antes hemos generado una y la queremos copiar, pues lo pondríamos aquí tal como está en el manual, con los corchetes SSHA, pero nosotros vamos a poner un 2, 3, 4, 5, por ejemplo, para este usuario. Aunque en la práctica se nos pide un 2, 3, 4. Vamos a hacerlo igual. Vale. Y su shell va a ser bash. Podríamos elegir otros tipos de shell para estos usuarios, pero vamos a utilizar el bash para todos. Nombre de usuario, el número de usuario identificador. Vamos a ponerle el 10.000. No hay que confundir con el 10.000 de arriba. El 10.000 de arriba es para grupos y este sería el usuario. ¿Vale? Lo que sí que es importante es que si queremos asignar a este usuario Zeus al grupo Olimpo, aquí debemos asignar el número que tenemos arriba. Si, por ejemplo, aquí le pusiésemos como grupo el 15.000, pues aquí tendríamos que poner 15.000, ¿vale? Para que pertenezca a ese grupo, ¿de acuerdo? Y aquí, como home directory, vamos a poner home/Zeus. Pues si no hay ningún error de sintaxis, cuando guardemos y salgamos y hagamos la misma orden de slab add para añadirlo a nuestra base de datos, únicamente tenemos que cambiar aquí que en vez de base sea content LD. Nos pide la contraseña 1234ARMY y como no ha habido ningún error de sintaxis, nos dice que adding new entry para el grupo que hemos creado limpo y adding new entry para el usuario que hemos creado Zeus. Vosotros tenéis que crear otro grupo y otro usuario dentro de ese fichero. Por tanto, aquí, como respuesta a este LDAP-add, tendríais que tener 4 líneas, si todo ha ido bien, con adding. ¿Vale? También nos puede servir el comando slabcat para ver el contenido y que este se ha cargado correctamente. Como veis ahí, los dos últimos párrafos, uno pertenece al grupo y el otro a la contraseña y la información del usuario. Si os dais cuenta, la contraseña ha sido cifrada mínimamente para que esta no se vea. ¿De acuerdo? Pues con esto tenemos el servidor correctamente configurado para servir, valga la redundancia, como servidor LDAP.